En esta ocasión, vamos a continuar con las estructuras de ciclo indeterminadas. Concretamente, trabajaremos con la instrucción do while loop. Esta estructura evalúa una condición y repite una serie de instrucciones mientras la condición sea cierta. Funciona exactamente igual que la que vimos en el vídeo anterior, pero esta nos permite salir del bucle antes de que finalice. La sintaxis es la siguiente: repetir mientras una condición sea cierta. En ese caso, se ejecutarán una serie de instrucciones y podremos salir opcionalmente de ese bucle sin llegar a terminarlo. El último comando indica el final del bucle. Vamos a hacer un ejercicio para practicar con esta estructura. En esta hoja de cálculo se muestra una lista de productos con sus precios. El ejercicio consiste en calcular el porcentaje del 21% de IVA de cada producto. El resultado lo colocaremos en esta columna. A continuación, sumaremos el precio y el IVA, y el resultado lo colocaremos en la columna de total. Voy a declarar un procedimiento, y lo voy a llamar do while loop. Comenzamos seleccionando la celda B2, que es la celda en la que se encuentra el primer precio. A continuación, calcularemos el porcentaje de IVA para colocarlo en la celda de la derecha, y el total lo colocaremos 2 celdas a la derecha de la celda activa. Después seleccionaremos la celda de la fila inferior, y así sucesivamente, hasta encontrar una celda en blanco, que en este caso será la celda B12. En ese momento, el bucle finalizará. Seleccionamos la celda B2. A continuación, comenzamos el bucle. Repetir mientras el valor de la celda activa sea distinto de una cadena vacía. Cierro el bucle. Ahora, escribo la fórmula para calcular el IVA del primer producto. En este momento, la celda activa será la B2. Entonces, el cálculo lo tendremos que colocar en la celda que hay a la derecha de la celda activa. La celda que se encuentra a la derecha de la celda activa es igual al resultado de multiplicar el valor de la celda activa, que en este momento es la B2, por 0,21. Esto es lo mismo que multiplicar por 21 y dividir por 100. A continuación, vamos a sumar el precio y el IVA que hemos calculado. Después, el resultado lo colocaremos en la celda que se encuentra 2 columnas a la derecha de la celda activa. La celda que se encuentra 2 columnas a la derecha de la celda activa será igual al valor de la celda activa, más el valor de la celda que se encuentra a la derecha de la celda activa. Voy a hacer más grande la ventana para ver mejor el código. A continuación, seleccionamos la celda que está inmediatamente debajo de la celda activa. Vamos a repasar todas estas instrucciones. Seleccionamos la celda B2. A continuación, comenzamos el bucle. Este bucle se repetirá mientras el valor de la celda activa sea distinto de una cadena vacía. Actualmente la celda activa es la celda B2. Después, a la celda que se encuentra una columna a la derecha de la celda activa, le asignamos el resultado de multiplicar el valor de la celda activa, que es B2, por el 21%. A continuación, en la celda que está situada 2 columnas a la derecha de la celda activa, que es D2, sumamos el valor de la celda activa, que es B2, más el valor de la celda que se encuentra una columna a la derecha de la celda activa, que es C2. Por último, seleccionamos la celda inferior. Y así sucesivamente, fila a fila, hasta llegar a la celda B12, que es donde se encuentra la primera celda en blanco. Voy a ejecutar este procedimiento pulsando la tecla F8, para verlo paso a paso. Comenzamos el procedimiento. Seleccionamos la celda B2. Comenzamos el bucle. A continuación, en la celda C2, multiplicamos el valor de la celda activa por 0,21. Después, en la celda D2, sumamos 100 más 21. Y después, seleccionamos la celda de la fila inferior. Volvemos otra vez al principio del bucle. Multiplicamos el valor de la celda B3 por 0,21. A continuación, ponemos el total, y así sucesivamente hasta llegar a la última fila. Voy a pulsar F5 para ejecutarlo sin pausas. Y se muestran todos los cálculos. Fijaros que solamente hemos seleccionado las celdas de la columna B. En las columnas C y D, solamente hemos hecho referencia a ellas utilizando la función offset para asignarles los valores. Continuamos con la siguiente estructura, que es do until loop. Esta estructura evalúa una condición y repite una serie de instrucciones hasta que la condición sea cierta.
La diferencia entre doUntil y doWhile es que doWhile repite una serie de instrucciones mientras la condición sea cierta. Y doUntil las repite hasta que la condición sea cierta. O lo que es lo mismo, se repiten una serie de instrucciones mientras que la condición sea falsa. Una es mientras y otra es hasta. La sintaxis es la siguiente. Repetir hasta que una condición sea cierta. Se ejecutan las instrucciones y también podemos salir del bucle en cualquier momento. Vamos a ver un ejemplo. Voy a cambiar el nombre del procedimiento, aunque tampoco sería necesario. El código es prácticamente el mismo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la palabra while por until. Y el operador de comparación, en lugar de ser distinto de, tendrá que ser igual. Es decir, este bucle repite una serie de instrucciones, hasta que el valor de la celda activa sea una cadena vacía. Borro todos los cálculos anteriores. Ahora, voy a ejecutar el procedimiento, pero pulsando la tecla F5. Como veis, el resultado ha sido exactamente el mismo. Ahora, continuamos con do loop while. Esta estructura evalúa una condición pero al final del bucle y repite una serie de instrucciones mientras la condición sea cierta. También permite salir del bucle antes de que finalice. La particularidad que tiene esta estructura es que al hacer la comprobación al final del bucle, las instrucciones se ejecutarán al menos una vez. Comenzamos con el comando do. Se ejecutan una serie de instrucciones y al final, comprobamos que la condición sea cierta. Con lo cual, aunque en la primera celda la condición no sea cierta, como hacemos la comprobación al final, al menos una vez sí que se va a ejecutar el bucle. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una hoja de cálculo, con celdas que tienen valores positivos y negativos. Entonces, vamos a pintar las celdas de color verde, hasta llegar a una celda que tenga un valor negativo, y en ese momento, el bucle se detendrá. Comenzamos seleccionando la primera celda. Iniciamos el bucle. Ahora, escribo la instrucción para aplicar el color verde al interior de la celda activa. A continuación, seleccionamos la celda de la siguiente fila. Y terminamos el bucle. En este momento, es cuando tenemos que hacer la comprobación. Comprobamos que el valor de la celda activa sea mayor o igual que 0. Vamos a hacer un repaso de todo lo anterior. Seleccionamos la primera celda. Comenzamos el bucle. Como veis, inicialmente no hacemos ninguna comprobación, con lo cual, se van a ejecutar las instrucciones que hay dentro del bucle. En esta línea, pintamos de verde el color interior de la celda activa. Y a continuación, nos desplazamos una fila hacia abajo. Llegamos al final del bucle y hacemos la comprobación. Entonces, mientras el valor de la celda activa sea mayor o igual que 0, el bucle se repetirá. Con lo cual, cuando encontremos un valor negativo, el bucle se detendrá. Voy a ejecutar el procedimiento con F8 para verlo paso a paso. Seleccionamos la primera celda. Comenzamos el bucle. En este momento, aunque el valor de la celda es menor que 0, se van a ejecutar las instrucciones porque todavía no hemos hecho ninguna comprobación. Con lo cual, pintamos la celda de color verde. Seleccionamos la celda de la siguiente fila. Llegamos al final del bucle y hacemos la comprobación. Como el valor de esta celda es mayor que 0, volvemos al principio del bucle. Y repetimos el proceso en las celdas inferiores. Cuando lleguemos a la celda de la fila 6, que tiene un valor negativo, el bucle se detendrá. Ahí lo tenemos. Quiero recordar una vez más que al hacer la comprobación al final del bucle, las instrucciones se van a ejecutar al menos una vez. Con lo cual, hemos pintado la primera celda de color verde, a pesar de tener un valor negativo. Vamos con la última estructura de ciclo, que es una variante de la que acabamos de ver. Esta variante es do loop until, que evalúa la condición al final del bucle y repite una serie de instrucciones hasta que la condición sea cierta. Antes era mientras, y ahora es hasta. La sintaxis es la siguiente. Repetir una serie de instrucciones hasta que la condición sea cierta. Y de la misma manera que antes, la condición la comprobamos al final del bucle. Vamos a modificar el ejemplo anterior. Primero, borro el formato de todas las celdas. Ahora, vamos a modificar el código, aunque van a ser muy pocos cambios.
Lo único que tenemos que hacer es cambiar la palabra while por until. Y el operador de comparación, en lugar de ser mayor o igual que 0, tendrá que ser menor que 0. Modifico la instrucción. Cambio la palabra while por until. Ahora, cambio la condición y escribo que el valor de la celda activa tiene que ser menor que 0. Voy a ejecutar la macro pulsando F5 y si todo va bien, el bucle se detendrá en la fila 5. Ahí lo tenemos. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.